Hola y bienvenidos, les habla su servidora María Fernanda Navarijo Solar. Declaraciones preliminares, la declaratoria de ausencia como institución del derecho civil tiene origen histórico, que se basa en la dificultad que entrañaba el desaparecimiento prolongado de una persona de su hogar, de su familia y de sus asuntos. Ante estos hechos que planteaba un conflicto para las personas, se creó la ficción de declarar muerta legalmente a una persona a través de la declaratoria de ausencia. Mediante el artificio general, fue posible encontrar una solución a la disponibilidad de sus bienes, al establecimiento de quienes podrían sucederle y dar así certeza ante una situación de hecho. Esta ficción o intervención legal, desde un principio, admitió la posibilidad de presentar una prueba en contrario, ante lo cual la manera indefinida podían tornar los bienes patrimoniales del ausente a su propiedad, recobrando la plena titularidad sobre los mismos. Sin embargo, también es probable, por ejemplo, que la cónyuge del ausente pudiera haber contraído nuevas nupcias, ante lo cual evidentemente no era posible tornar las cosas a su situación original. En estos casos se mantenía el estado matrimonial adquirido por la antigua esposa del ausente. Asimismo sucedía con respecto a los bienes que por uno u otro motivo hubieran sido vencidos, enajenados, pignorados, es decir, el ausente debía recobrar la plena posesión de su patrimonio, en el estado en el que se encontrase, pudiendo algunas veces ser el mismo, o bien otras encontrarse ante situación significativamente diferente. Pero todo ello sucedía sin responsabilidad para las personas que hubieran sido designadas sus sucesoras, debido a que parte de ellas no había mala fe ni tampoco se contaba con elementos de juicios razonables, jurídicamente válidos, que permitían suponer que el ausente se encontraba tan siquiera vivo. Lo que nos interesa estudiar acá al detalle consiste en el cuál es el procedimiento notarial que, en el punto de vista legal, se encuentra establecido para la declaratoria de ausencia. En esta vía, como reiteradamente se ha dicho, el proveniente puede, según su buen criterio o albedrío, optar entre la vía jurisdiccional ante un juez o bien por la vía notarial ante los oficios de un profesional legalmente autorizado para tramitar este tipo de procesos. Pero antes tenemos que definir a lo que nos referimos con que es ausencia. Según la RAE, acción y efecto de ausentar o estar ausente, tiempo en que alguien está ausente, falta o privación de algo. En el derecho, condición legal de la persona cuyo paradero se ignora, que es principalmente por el cual se hace la declaratoria de ausencia. Médicamente, supresión brusca, aunque pasajera, de la conciencia, y psicológicamente distracción del ánimo respecto a la situación o acción que se encuentra sujeto. En el Código Civil, en el artículo 42, el ausente es la persona que se halle fuera de la República o tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Aquí también tenemos lo que es la base legal que cubre lo que es la declaratoria de ausencia para su proceso, el cual se encuentra contenido en tres cuerpos legislativos que son el Código Civil, Decreto Ley 106, artículo 42 al 72, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107, artículo 411 al 417, y Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria y Decreto 45-77 del Congreso de la República, artículo 8, 9 y 10. En concreto, ahorita vamos a hablar de lo que es el procedimiento de la declaratoria de ausencia. El trámite naturalmente inicia mediante el faccionamiento de la respectiva acta de requerimiento. En esta acta, el promoviente
deberá presentar los siguientes documentos: certificación de movimiento migratorio al presente ausente, certificación de registro de mandatos, en la que se indica que el presunto ausente no otorgó mandato o certificados y certificados que demuestren el vínculo del parentesco, tales como matrimonio, el nacimiento del ausente u otras, documento de identificación del personal del requirente u otros documentos que demuestren la relación con el ausente. Asimismo, deberá ponerse la prueba testimonial, que por lo general consiste en la declaración de 2 testigos, para lo cual deberá tomarse en cuenta lo regulado como tales declaraciones en los artículos del Código Procesal Civil Mercantil 134, 148 y 149, y como corresponde en tipos de actas, el notario deberá adherir un timbre notarial de 10 quetzales y también un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Una vez faccionada el acta de requerimiento, debe dictarse la primera resolución dentro del proceso, es decir, que en el correspondiente decreto. En este decreto se le da trámite a la solicitud presentada por el promoviente y se incorporan los documentos que ha presentado. Se ordenan para recibir la prueba testimonial, así como la publicación de dictos, 3 en el diario oficial y 3 en el mayor de circulación durante el plazo de 30 días. Notificar a la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, el notario remite al expediente al juez de primera instancia del ramo civil para el discernimiento del caso del defensor judicial o resguardador de los bienes. En su caso, a su vez, el juez dará audiencia a la Procuraduría General de la Nación y una vez se pronuncia esta al respecto, el juez dictará auto judicial que derecho corresponda. Artículo 12 y numeral 2 del artículo 1 del decreto 512 del Congreso de la República, en donde se regulan las competencias de la Procuraduría General de la Nación, y también artículos 251 y 252 de la Constitución Política de la República. En la publicación de los edictos, el notario debe tomar en cuenta que como parte del contenido se debe hacer mención de la cita del presunto ausente, o bien a quienes considera como derecho de representarlo también debe indicar el motivo por el cual se ha pedido la declaratoria de ausencia, por ejemplo, el divorcio. Durante el lapso de 30 días durante los cuales se publican los edictos, puede procederse a recibir la declaratoria de los testigos, al menos 2 conforme la ley manda, y mediante la declaratoria de los testigos que constará en el acta, cada una de ellas se realiza de manera independiente una de otra, y se establecerá el hecho de la ausencia, la circunstancia en la que el presunto ausente no tiene parientes o mandatario como facultades suficientes para que lo representen, o bien si corresponde que carece del autor en el caso de tratarse de menor de edad o de un incapaz. Es fundamental también las declaraciones respectivas se hagan en mención de tiempo que ha durado la ausencia. Cumpliendo con lo anterior, se puede decir que termina la tramitación notarial del asunto, debido a que la declaratoria propiamente dicha de la ausencia no puede ser formulada por el notario, sino también tiene que ser una autoridad judicial competente, es decir, un juez de primera instancia del ramo civil. Sin embargo, el juez tomará como base el proceso del conjunto de las actuaciones notariales que se han realizado y les dará conclusión, emitiendo su pronunciamiento legal conforme corresponde en el derecho como base en los medios de prueba aportados. De este modo, el notario, tras recibir las declaraciones testimoniales e incorporar las 6 publicaciones de los edictos, se le presentan 2 posibilidades para continuar la tramitación, las cuales son: 1. La remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil para que continúe el trámite, lo cual supone que no ha habido oposición alguna por parte de la tercera persona y que pueda continuarse sin ningún contratiempo en el trámite de la declaratoria de ausencia. 2. La remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil para que conozca la oposición que se presentó tras la publicación de los edictos. Esto debido a que varias personas, o al menos una, se arroga
en el derecho a representar al ausente. Este último caso, es decir, cuando se presenta la oposición, existen también dos posibilidades. La primera consiste en si varias personas se disputan el derecho de representar al ausente, el asunto deberá ser resuelto a través de la vía incidental y al declarar la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho. B. La posibilidad es que si existiera oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso o litigioso y se sustanciará en vía sumaria. La última fase dentro de este proceso consiste en la remisión del expediente al archivo de tribunales. Este es el único caso en el que el archivo del expediente se incumple con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 54-77 del Congreso de la República. El sustento para que se archive el expediente en tal dependencia más legal es práctico, ya que éste no es devuelto al notario y el órgano jurisdiccional ha sido el que ha tenido el expediente completo en su poder, por lo cual al igual que cualquier otro proceso o expediente, lo remite para su archivo a la unidad establecida administrativamente para ella. En eso consistiría lo que es el procedimiento de la declaración de ausencia. Les agradezco mucho su atención. Feliz día.